Sí, sí. Sí, te voy a paso con el USB acá. Como le digo yo, metete en el Classroom porque al día siguiente o a los 2 o 3 días se sube el video, pero más allá del video se sube material teórico. Yo acá les paso material teórico, les explico, pero a su vez después en el Classroom ustedes tienen en cada clase un material teórico que tiene muchísimas más cosas para estudiar. Así que nada. ¿Ya subieron algo? No, a los 2 o 3 días pensá que la chica tiene. Los videos se tardan 3 o 4 días porque gracias a lo que lo clase no hay todavía, ahora yo le aviso que lo subo. Porque yo el reglamento y el video que se va a dar a la fecha. Ya le digo, los videos van a tardar más porque la chica la tiene que editar, por ahí queda un tiempo pausado, los videos, para que no sea tan extenso. Pero lo que es en clase, la parte teórica, por lo general, suben el día siguiente o el otro día. Háganme recordar que sobre el momento. Pero que es tranquilo que está. Por eso hacemos tanto hincapié que se metan en el trago, porque se te pasa información de ahí y la que la tengan para revisar. Una pregunta, ¿el osciloscopio marca WOW? Sí, es bueno. ¿Cuál querés comprar? ¿El portátil de los canales? ¿Cuál una? ¿Cuál? ¿Qué es una tablet? De banco. Eso es profesional, sí. Sí, esos son muy buenos. Vienen con batería y si no compras la batería, te haces una larga y lo pones arriba de la mesa. Si eso es de laboratorio, es un banco, tiene perillita, de hecho es hasta más fácil para calibrarlo. Tiene la perilla física ahí, en la computadora que querés seleccionar. ¿Cómo? No, sí, son buenísimos. Sí, son buenísimos. Sí. Esos que son de banco, de la marca Uni, son muy más caros, pero eso es bueno. Hay franquetes también. Nosotros lo que recomendamos es el 8 canales para PC, la interfaz para PC. No, es muy fácil, necesitas una computadora. ¿Anda bien ese o no es el mejor? Si me preguntás por el mejor, es el mejor. Con el otro te alcanza y te sobra. Otra cosa, estamos empezando a usar herramientas. No sé cuánto vale ese, el otro, porque hoy uno de los chicos se fijó, vale 180 lucas. Por el otro vale 180 lucas. Tenés la mala suerte de que tenés porque al principio podemos cometer errores y demás. Es preferible que se te lesione el otro y no este. El de 8 canales anda perfecto. Ese de 4 canales es más profesional que el otro y es mejor. Si vos me preguntás, ¿me quiero un osciloscopio? Es el primero. Gracias. Entonces, no te ves. Es más profesional ese de banco, de laboratorio se llama. Con el otro está sobrado. ¿Cuánto necesito vale ese? 600 lucas. Sí. Es mejor, sí, es mejor. Con el otro te alcanza, sí, con el otro te alcanza. El otro está preparado para uso automotriz. Viene con ya imágenes. Claro, entonces vos decís, quiero ver un inyector y buscas un inyector, ya te setea el osciloscopio, que no es lo ideal es aprender a setearlo para ponerse ágil.
es lo que yo digo siempre, un multímetro, un calibre digital. Yo sigo usando el otro, es más barato que el digital, pero uso el otro para no olvidarme. A medida que cuidado, me olvidé de calibre, no lo uso nunca. Entonces, no es lo mismo. El otro te viene con imágenes ya y te lo seteo automáticamente. No lo usamos nunca tampoco, porque tenemos que tener una guía. ¿Cuál es mejor? Es mejor ese. Ese es el mejor. Y la punta lógica, la manda usted o la manda. La lógica, sí, la especie esa. Sí, es más, sí, por menos plata podés tener. Está bueno, es practicísimo porque cabe el lado, porque cuando activás y desactivás para formar, está bueno. El tema cuando yo compro, yo con el celular. Sí, yo entiendo lo que vas. Es buenísimo ese telescopio, no es malo el otro. No te digo por el flexibilidad. El otro es más barato porque para los solicitores una PC para usarlo. Este mejor, sí, este es mejor. Este tiene 4 canales, el otro tiene 8. La realidad es que 8 canales como si fuera. Sí. Ese es el cante. Sí, de 2 está justo, mínimo 2. Hay de 1, pero mínimo 2. Mínimo de 2, porque el de 2 cuando veamos mariposa motorizada, vamos a necesitar el de 2 canales como mínimo para ver las pistas de la mariposa. En donde vamos a poner un canal en una pista, otro canal en otra pista, y por la forma en que trabajan estas pistas, que entre las dos tienen que sumar 5 goles en todo momento, los osciloscopios traen una función matemática que es sumar, restar, dividir o multiplicar canales. Entonces, la mejor forma de diagnosticar la pista del cuerpo mariposa es con un osciloscopio de 2 canales en la función matemática. Y ahí podemos hacer las pruebas necesarias para ver realmente que están conectados. Si te compras uno de un canal, para esto no te va a servir porque vas a poder ver de a una, pero cuando veas cómo funcionan, la realidad es que no te va a servir. Las pistas de la mariposa motorizada trabajan de esta manera. 5 goles. Entre 0 y 5 goles. Nunca 0, nunca 5. Una pista mide 1 gol y cuando vos aceleras, cuando la computadora resuelve el botón y acelera, el voltaje sube. La otra pista, en el mismo estado que el reposo, mide 4 goles. Y cuando vos acelerás, baja. En todo momento, la suma de esas dos señales es un voltaje que se da 5 volts, que es la fuente. En este punto vale 2,5 cada uno. 2,5 cada 2,5, sí. Hay una fuente, entonces nosotros con el osciloscopio nos colgamos con los 2 canales, uno en cada pista. Ve esto, y bueno, si la falla es grosera, o ves que se te corta un canal y vas a ver, te vas a dar cuenta. Ahora, si la falla es mínima, es esa fallita que aparece de vez en cuando, que tú dices en algún momento, prende la luz, falla errática de fuera del sincronismo, de fuera de coordinación, la mejor forma de verlo es con el osciloscopio, se ponen los 2 canales, se abre la función matemática de sumar los 2 canales, y como nosotros sabemos que la suma de estos dos siempre tiene que dar 5 volts, ese canal que aparece, que es la resultante de la suma, va a ser una línea constante de 5 volts. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es, seteamos de esa manera el osciloscopio y agarramos el acelerador y empezamos a seguir usando el acelerador. Y no miramos estas dos líneas, esto va a ser así, 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 así. Lo que miramos es que esta en ningún momento va libre. Cuando esta hizo ahí, es porque la suma de las dos no dio 5 volts y ahí está la falla. ¿Se entiende? Por eso como mínimo de 2 canales. Ideal 4 o más. Con 4 pasan la falla. Yo tengo uno de 2 para el ratio y tengo uno de 8 en el taller. El de 2 te sirve y después para otras cosas está limitado. Por ejemplo, cuando usamos los transductores, yo les expliqué que me a pasar el traductor de presión que metes en el cilindro para ver el ciclo real del tipo de motor. Usamos un canal para el traductor, un canal para poner la referencia de la presión atmosférica para ver si el escape está tapado o no. Ya tenemos 2 canales. Yo ahí ya con el mío me quedo hasta ahí más. Como en el 4 vas a poder un canal más
Correo para el pulso de inyección y para el pulso de combustible. Los 4 canales. Porque ahí mismo vamos a ver si está avanzado, atrasado en tiempo y demás. Con 8 tenemos más cosas para poner. A ver, necesario, los 24 van a dar tiempo. Y es mucho mejor. Yo, si me preguntás, empezá por el. Yo te entiendo lo que vamos. Pero tampoco vas a hacer el tiempo que tengo que preparar. No te vas a hacer como dices tú. Yo digo, muere con la herramienta. Es lo mismo que hablamos del tema del canal. Cuando empezás no te quedas con el canal solo. Cuesta, sí, cuesta. Papá que se va y lo logras. Clase 2. ¿Listo? Bueno, perdón por la demora. Problemas técnicos, como venían los Simpsons, invito borracho que se acaba. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Objetivo del día, comprender qué es un sistema de inyección electrónica. Nosotros estuvimos hablando de cómo fue avanzando, de la historia, de la inyección y demás. La idea es comprender. Perdón, ¿está grabando? Porque lo puse en nuestra opinión. Sí. La idea es comprender qué es, perdón, un sistema de inyección electrónica. Identificar los tipos de inyección. Reconocer los componentes principales y entender la lógica del funcionamiento de ECU, sensores y sectores. Como ustedes sabían por la computadora pasada, esta es la ECU, que es la computadora. Acá están los sensores. Actuales. Pero la base de planteamiento de medición en las clases siguientes. Bien, vamos a arrancar. ¿Qué es un sistema de inyección electrónica? Un sistema de inyección electrónica es un sistema de dosificación de combustible. Nosotros tenemos el carburador, que ya como habíamos visto, hacía lo que podía, solucionaba el producto de luz por la presión, pasaba hasta que pasaba, en la situación que pasaba. La ventaja del sistema de inyección electrónica es que la computadora va a regular el suministro que va a pasar por unos inyectores que van a ser comandados por la computadora. Y bueno, la computadora va a poder en todo momento ampliar, incluso cerrarlo o hacerlo abrir y cerrarlo la cantidad que sea necesario para dosificar la mezcla exacta, la cantidad exacta de combustible. Hola, ¿qué tal? Eso lo va a hacer a través de la computadora, o sea, la computadora va a ser la encargada de abrir y cerrar los inyectores. Y la forma de hacerlo es revelando la cantidad de combustible, el momento de inyección y el tiempo de apertura de la inyección. Todos, no sé si lo tienen visto, el inyector está puesto sobre una rampa a la cual le llega, en el caso de los inyectores en multipunto, 2,8 3 bar de presión, 4 en el caso de que sea con el regulador incorporado en el tanque. Vieron cómo es la rampa de inyectores, está la rampa de inyectores, la rampa de inyectores, donde está la entrada de combustible, el regulador de presión y el retorno de combustible al tanque. De la bomba del tanque de combustible, donde está ubicada la bomba, llega el combustible, el regulador se encarga de mantener la presión constante de la rampa. Vuelvo a repetir, en un inyector, en una inyección multipunto,
2,8 bar, 3 bar cuando el cerebro, cuando la famosa manguerita conectada al vacío, y el restante vuelve al tanque. Asegurando la presión de combustible en la rampa, en el momento que la computadora desea abrir, abre y sale la nafta pulverizada. El tiempo de apertura es el tiempo que la computadora mantiene en el inyector, más tiempo más combustible, menos combustible. Y después la frecuencia de la abre, a mayor arreglo, más cantidad de veces lo abre y lo cierra. Bueno, eso la computadora lo va a manejar, de acuerdo a la información que recibe de todos los sensores, va a dar el tiempo de combustible que tiene que abrir el inyector para esa situación con motor. Para arriba y para abajo. Es la curada. Ahí el punto que te dice. No importa mucho. ¿No? Ahora sí. Bien. La cantidad de combustibles. El momento de la inyección. El momento de la inyección es el momento en que lo va a abrir el inyector. ¿Se acuerdan que habíamos visto, igual lo vamos a ver ahora, las estrategias, los tipos de inyecciones? ¿En qué momento la computadora va a mandar a abrir el inyector? En el momento que necesita que la nafta esté disponible en la válvula de admisión para comenzar la inyección. Y el tipo de apertura del inyector. Tipos de inyección electrónica. Los tipos de inyección electrónica se denominan o se caracterizan según la cantidad de inyectores. Monopunto, SPI o TDI. SPI, Simple Point Inject, les había aclarado que en inglés es un desastre. Y TBI, Throttle Body Injector, que indica dónde está ubicado el inyector. En los sistemas monopunto, el inyector está ubicado en el cabezal, lo que parecería un carburador electrónico, no tiene ni corazón, lo que tiene un carburador. Si bien está el dibujo, yo lo voy a hacer. En donde nosotros tenemos el cabezal, monopunto, el cuerpo, monopunto, cabezal, donde está su mariposa, y acá arriba está el inyector de combustible. La inyección de combustible acá se hace sobre la mariposa. Es lo más parecido a un carburador porque la nafta entra por sobre la mariposa. Acá abajo está el múltiple y acá está el motor. Bueno, es de un solo inyector, aunque si agarran una camioneta americana, la Chevrolet Blazer, las cuadraditas, tienen un cuerpo cabezal monopunto con 2 inyectores. ¿Las tienen vistas las de 90 y pico, las Blazer de esas cuadradas? ¿Todas que tienen uno de alta y uno de baja? No, son 2 al mismo. Tienen un cabezal con 2 inyectores. De los bocas. Es como si fuera un cargador de boca. La van a ver también también. Ubicado en el cuerpo mariposa, el tema de este inyector, a diferencia de este inyector, y de hecho cuando le toca a estos inyectores, tengan un cuidado especial cuando se enchufan la ficha. Ya corrieron un cuento, son los renovables de nuevo, así que especial cuidado cuando se parte. En este inyector de combustible entra por acá, lo acciona la computadora y sale por acá abajo. En los monopuntos, el inyector, el combustible entra de costado. Tiene también 2 órdenes, tiene un orden arriba y otro orden abajo. Acá tiene un filtro. Esto está ubicado en el mismo cuerpo que vamos a ver en la foto. Y el combustible entra de costado. Cuando tienen que sacar un inyector de eso para cambiarlo, para limpiarlo, o porque van a limpiar el cuerpo, porque dice tienen que volver a ponerlo, el orden de abajo. El orden de abajo se pone primero en el cabezal, no en el inyector. Es lo que nosotros acá se meten. Los órdenes en el inyector, se lo ubican, lo enchufas en la rampa y después enchufas la rampa en el múltiple donde sea. En el múltiple, donde sea. En el caso de estos, el orden chiquitito de abajo, tenés que poner primero el orden en el cuerpo y después enchufar el inyector.
Si pones el orden acá, rompes el filtro. Cuando lo metes. ¿Te pasó ya? No, ¿Lo sabías? lo sabías. Sí. Siempre se pone primero el orden chiquitito en el cuerpo y después se mete el chiquito. Es un filtro directo y en los otros. Si no, hace fuerza y arruga el microfiltro. Bueno, como dice él, sistema simple, lo que es la transición del carburador a la inyección. Es un sistema simple, como básicamente es un carburador, no es un carburador. Es la transición del carburador a la inyección, es casi un carburador electrónico. Muchos lo mal dicho carburador electrónico, porque en realidad es un sistema de inyección electrónica. Está todo en el cuerpo, en este mismo cuerpo tenemos, este es un Corsa para que ver, pero acá en el cuerpo monopunto tenemos el mismo sensor, el mismo control paso a paso, el TPS, acá también incorpora el sensor de temperatura de aire, ahora lo vamos a ver en la foto. Simple de laburar, sacás el cuerpo y tenés todos los sensores, limpiar, cargar todo. Tiene su problema con todo también, ¿no? El regulador está incorporado acá mismo, acá entra por este costado, acá tiene incorporado el regulador de presión. Los reguladores, inclusive, a diferencia de los reguladores del instituto, algunos tenían un tornillito acá para regular la presión, vos le dabas al tornillito, y si no le dabas al tornillito, vos le dabas un martillazo a la chapita. Terminó porque ya lo he dicho. Y acá tenés el retorno que era. Se vendía el diafragma, la ventana de estos reguladores que se desarma y se vendía el diafragma, el impresor y demás. Lo del multipunto que vaya a la rampa se sacaba, se enviaba y se ponía bastante caro. El otro tipo de inyección, monopunto, MPI, multipunto inyección. Un inyector por cada cilindro. Tengo esto para mostrarles, hay de 1000 formas y colores. Lo bueno de mostrarles esto es para decirles lo de la ficha. Van a ver el plástico también, más largo, más chico, más ancho. El tema es cómo van. En la rama de los inyectores, van en la rama de los inyectores. Y la gran diferencia con el monopunto, además de que pasamos de 1 a 4, es que el inyector está por encima de la mariposa. Y en el multipunto están por debajo, están directamente pegándole unos inyectores. La mariposa está acá. Están después de la mariposa, directamente ahí. Sacás el inyector y podés ver el vástago de la válvula, pegándole la pulverización a la válvula de admisión. Ya vamos a ver, cuando veamos la parte de inyectores, obviamente, este inyector abre y cierra más veces que estos, porque un solo inyector abastece a los 4 cilindros. De hecho, estos sistemas de inyección, había sistemas que se llamaban sincrónicos o asincrónicos, que significaba que estaban sincronizados con el disparo de la bobina. Las veces que disparaba la bobina, se disparaba el inyector la misma cantidad de veces. Cuando hay una inyección multipunto, salvo que sea simultánea, para solamente en el momento que lo necesite. Un inyector por cilindro, inyección directa al conducto, o sea, al múltiple, a la válvula, al pechito. Obviamente, mucho más eficiencia. Acá la nafta tiene que bajar, pasar por todo el múltiplo, acá directamente se la pone la válvula. Mejor control, bueno, por lo mismo. Habla de mejor control porque cuando abre el inyector está directamente en el momento que abre la válvula, o sea que es más controlado, es más eficiente, menos pérdida de combustible, antiquímico motor. Bueno, un poco más lindo que el dibujito que hice yo. Lo que les decía del inyector monopunto. El orden de arriba y el orden de abajo. Este es el orden de abajo, es el que hay que poner bien como va encastrado. Este orden es el que primero tiene que poner en el cuerpo y después meter en el inyector. Si no, si lo quieres meter así, arrojas este filtro. Un orden, dos orden. Acá la nafta entra por acá. Si te fijas, acá está la entrada de combustible. Pasa por el inyector, baja al motor y
y vuelve, o sea, entra por acá, pasa por acá, acá está el inyector, acá está el regulador de presión. Entonces desde acá, que está el regulador hasta la bomba, está el regulador de presión. El restante vuelve a tanque. Cuando abre el inyector, el chorro de nafta para abajo. Acá es la salida de nafta. Entra por acá, sale por acá. Este es el conector eléctrico. Cuando vos haces un laburo de esto, que tenés que sacar el inyector, cuando lo tenés que volver a poner, el ordenante lo metés primero acá en el cuerpo. Tiene un alojamiento que lo metés y queda. Y después, si te das un poquito de aceite o vaselina acá, venita, es fácil, y metés el inyector, ¡tac! Y entra fácil. Perdón. Lo estoy pensando en este Orbi que está acá, sí se pone el inyector y no afecta nada porque se queda acá arriba de todo, pero este está rompiendo a los fijos. Distintos cuerpos, este es el de la chapita, este es el que te digo que tiene ahí de pintura, tipo brea, pegamento, este es el regulador de presión. Y acá vos le das al tornillo y le regulas la presión. En los monopuntos es un bar de presión, en un multiplico de 2,8, 3 cuando se Eso lo trae el Clio. Clio, el 19, el 105, Fiesta, sí, teníamos el Fiesta español. La diferencia del inyector del Fiesta español era como dos millas para acá afuera. Y la ficha que iba de acá. Sensor de temperatura de aire, en la parte de acá arriba es el sensor de temperatura de aire. Hay un interruptor ahí, acá está la ficha. Sensor de temperatura. Bueno, acá falta toda la parte de abajo del cuerpo. En esta se ve, ahí está el motor paso a paso, ahí está el TPS, bueno, acá se ve más fácil. Acelerador, el TPS estaría de este lado, motor paso a paso, regulador de presión. Este regulador tiene para regular, sí, algunos no tienen. Tiene la chapita sola, el regulador no es más que un diafragma con un resorte, con un juego de resortes, una bolita que tapa, un conito que tapa el ducto. Entonces, salgo con un regulador. Yo le mando presión cuando el resorte está talado a cierta presión. Yo meto combustible. Hasta que llega a esa presión está cerrado. Cuando sobrepasa, abre, me pasea, como haga presión baja, y está continuamente tranquilizado. Entonces yo, para regular, en caso de que sea necesario, se pone un manómetro acá, me fijo que tiene un paso, no está, aflojo, y la presión cae, ajusto la presión y queda regular. Bien, eso es lo que sería el monopunto. DBI, throttle de la mariposa, body del cuerpo, del inyector, de donde está ubicado el inyector. Monopunto. Sistema PI, multipunto, lo que les dibujé recién, en este caso, la rampa tiene un solo conector porque el regulador está incorporado a la bomba. Estos, que la rampa no tiene regulador, este sí tiene regulador. ¿Ven la diferencia? Esta no tiene un solo pico y este tiene el regulador acá, tiene que tener el pico de la bomba para aplicar. Vamos para que no me sale tan bien. Los sistemas multipuntos, que son el 99,9% de hoy en día, escuchamos en un principio, como les comenté, la rampa de inyectores, 1, 2, 3, 4. La rampa de inyectores, la entrada de combustible, que viene del tanque, el regulador de presión y el retorno a tanque. Vieron que el monopunto tenía entrada y salida. Entrada y salida, bueno, el multipunto, imagínense que esta es la rampa, que está el regulador, el funcionamiento es el mismo. Entra, pasa por los inyectores, regulador, retorno. Acá no se ve, puede entrar por el mismo lado, porque internamente la rampa, de hecho, ya agregaron por algún bolsito que se rompe el caño de adentro y pierde la presión. A vos te pasó.
Entra el combustible, el regulador se encarga de mantener la presión de trabajo y el residual, el restante, vuelve a tanque. Bueno, justo de la foto, el tanquecito de Corsa. Bueno, yo hice el punto marino. Monopunto por encima de la mariposa, multipunto por debajo de la mariposa. Tipo de inyección, según estrategia. El otro día hay un momento de los tipos de inyección. Simultánea. Bueno, como el nombre lo dice, como el cargador simultáneo, abren todas al mismo tiempo. Me preguntan qué auto, Peugeot 405, 205, Renault 21. Hoy en día simultánea ya no existe. O sea, no existe, no se fabrica. Son todas secuenciales. Pero bueno, en principio, inyecciones simultáneas. Un pulso de computadora y habría los 4 inyectores al mismo tiempo. Grupal, batches grupal. Sistema de inyección grupal. Abre en grupos de pares. Va a ser el par 1 y 4. Hice un 5 cilindros otra vez. Va a abrir, sí, bien. 1 y 4, 2 y 3. En cosita, el que trae la ficha blanca y amarilla, no blanca y amarilla, la ficha de inyectores. Abre el lugar. Secuencial es lo ideal, la más eficiente, la mejor. Cada inyector abre su tiempo exacto. Va a abrir el inyector número 1 cuando lo necesite, el número 3, el número 4, el número 2, en secuencia, en orden de inyección. Orden de encendido para el distribuidor, orden de inyección para la secuencial. La secuencial es la más práctica, la más precisa y la más moderna. Yo les había hablado de una semisecuencial. ¿Se acuerdan? El otro día les comenté. Bueno. Las semisecuenciales, según el tipo de inyección, arrancaba, de hecho el introducito mío lo hace, arrancan todos los inyectores al mismo tiempo y después cuando reconoce el cilindro por el distribuidor, se pone en secuencia. No es secuencial, porque no arranca secuencial, porque no tiene fase, son de fase, de la hierba. Entonces por eso se llama semisecuencial. La inyección simultánea. Apertura simultánea de todos los inyectores, como dije recién, abren los 4 al mismo tiempo. La necesitan el 1, pero abre todo junto. El control electrónico es simple, ¿por qué? Porque la computadora sale un llave para pulsar los 4 inyectores, manda el pulso, abre los 4 al mismo tiempo. La estrategia de dosificación basada únicamente tiempo de inyección, presión de combustible, corrección por temperatura y carga. ¿Qué es esto? Tiempo de inyección ya dijimos que es el tiempo que mantiene la computadora inyectora abierta. Yo acá les hago un dibujo. El tiempo de inyección, si nosotros tenemos conectado un inyector en uno de los pines tiene 12 volts y para accionarlo necesito un pulso de masa, el tiempo de inyección es el tiempo que la computadora mantiene ese pulso de masa al inyector. En ese momento va a tener por un pin 12 volts, en el otro va a tener la masa, el inyector se va a abrir. Ese es el tiempo de inyección, el tiempo que permanece abierto la inyección. ¿Cómo lo comanda la computadora? Presión de combustible. Presión de combustible, dijimos que la presión de combustible, una vez que la rampa está presurizada, ya tengo disponible combustible a presión para que cuando el inyector abre, pulveriza. No hay delay, no hay nada. Las correcciones por temperatura y carga. ¿A qué se refiere? Sensor de temperatura de agua.
del líquido del motor, Sabemos que el motor no es lo mismo en frío que en caliente, en frío que en caliente. A la mañana nosotros con el autocarburador tenemos que meter el cebador para enriquecer la mezcla y que el motor funcione. Hoy eso la computadora lo hace sabiendo la temperatura del motor. De esta forma dosifica de otra manera. Le modifica mucho el tiempo de apertura para que entre más líquido. Y la carga, cuando piso el acelerador aumenta la carga, entonces según la función del TPS, sabe la carga del motor, según la información del mapa, sabe la carga del motor y bueno, manda más combustible también, más tiempo de apertura, a medida que sube la RPM, más frecuencia de apertura y cierre. No hay sincronización con el ciclo de cada cilindro, exactamente. El ciclo del cilindro puede estar en compresión, en expansión, en escape. La computadora abre porque pulsa los inyectores, como la inyección está en la válvula de admisión, no pasa nada. Se va a meter cuando abra la válvula de admisión y esté en admisión. O sea, no está sincronizado. En este momento que está en admisión, está sincronizado porque abrió para la admisión, pero también abrió y abrió este. No pasa nada porque la nata queda arriba de la válvula de admisión. Lo único que pasa es que es un sistema líquido botón de acumular nafta ahí en ese tipo. Por eso es el sistema de cableado, siempre los 12 volts del inyector van a venir de un relay de inyección, de relay de bomba si tiene uno solo, a través de un fusible como usted, gestionar como usted hecho el sistema eléctrico. Lo que sí va a venir al computador obviamente es el pulso del inyector para ver, pero los 12 volts, la potencia siempre viene por fuera. Al menos el inyector en la inyección indirecta. La directa después es otra cosa, pero en el sistema de inyección indirecta, el inyector está fuera del cilindro, los 12 volts vienen por fuera. En este caso se ve, los 12 volts vienen atrás, vienen a través de la y el 15.8 de la EPU que se le manda el uso para los dos inyectores al mismo tiempo. Sistema grupal, batch. Activación de inyectores en grupo, como dijimos hoy. Se activa este con este y este con este. En el caso de cosita. Mayor control que la inyección simultánea. Y sí, está viendo el 1 y el 4 y el 2 y el 3 en el momento que lo necesita. Es más controlada esta inyección que la simultánea. La otra abría los 4 al mismo tiempo y el que necesitaba nafta porque la válvula de admisión abría, chupaba la nafta. En este está más controlada. ¿Cómo? Un menos de nafta. La que necesito. Si bien hay un inyector por ahí, tal vez un motor, es más complicado. Menor complejidad que la inyección secuencial. Ahora vamos a ver la inyección secuencial. La dosificación del combustible de este sistema de inyección está basado en el tiempo de inyección, al igual que el anterior, porque según el tiempo que permanece abierto la inyección, el inyector es la cantidad de combustible que va a entrar. El régimen del motor, las vueltas del motor, la computadora sabe con el CKP las revoluciones y la posición del cigüeñal y qué pitón necesita para abrir el inyector. Cuando está bajando, busca la misión y busca el escape. Entonces, en ese momento, cuando se abre, estamos subiendo. ¿Sí o no? La misión se hace cuando estoy bajando, a saber la posición del cigüeñal, por eso habla de régimen del motor, que en el anterior no hablaba de régimen del motor. Y por carga, más o más, según tenga. Yo les voy a hacer un dibujo. Vamos a hablar de la selección. Yo estoy pasando, me avisan si no puedo quedar, yo vuelvo atrás. Porque yo ahora me mando. Esto está en el elemento Sí, después está. Dijeron que la primera clase no la había subido para mejorar el equipo. es un tren, ¿no? Perdón, está por igual
más que esto, así que esto no es el mismo puntual, sino que Es un resumen. correcciones por temperatura y presión. Obviamente, igual necesitas saber la temperatura, o sabiendo la temperatura, sabe además cuánto no está. El conexionado es parecido al otro, con la diferencia que ahora el positivo sigue siendo el mismo para el común para todos, pero ahora son dos pines de la computadora que reciben el lector, un grupo que es el 114 y el otro grupo que es el 210. ¿Puedo separar los dos? Perdón. Sí. Igual te pido, pero bueno, se puede. Inyección secuencial. La computadora determina qué inyector activar, porque al hacerlo en una secuencia necesitas saber qué inyector, el 1, el 3, el 4 y el 2. ¿Cuándo activarlo? ¿En qué momento? ¿Durante cuánto tiempo? Lo que hablamos del tiempo de inyección. Para ello utiliza información de. Ahora la computadora va a tener que saber en qué momento la transmisión va a abrir para poder inyectar, abrir ese inyector y el tiempo justo en el que la bala está abriendo. Sensor de giro CKP, el famoso CRAFT, vamos a decir, no sensor. El CKP, el sensor de giro, el que va a enseñar en el volante del motor según lo tenga con el sistema. Sensor de fase CMP, el del árbol de leva, también te sabe la leva en qué momento está, para poder saber cuál es el inyector que tiene que abrir. Sensores de carga y temperatura, lo que vemos todos, MAP, sensor de temperatura, para las correcciones de acuerdo a la situación del motor. Y ahora el tema. Sin sensor de fase puede ser secuencial, pero no hay inyección secuencial real. Es lo que yo decía hoy del golcito. El golcito no tiene sensor de fase y después de ponerse en marcha, la inyección vos lo medís y es secuencial. No es secuencial real, porque es semisecuencial porque arranca de una manera para que no tiene fase y una vez que giró y tomó posición gracias al distribuidor, que ahí es donde tiene el sensor de giro del auto, el efecto cuál es el sensor de giro, cuando la computadora sabe que el motor está girando para arrancar, ahí se pone secuencial. No es real por ese mismo motivo, porque arranca de una manera y se pasa a secuencia. La secuencial real arranca el secuencial del momento cero, que queda teniendo sensor CMP y sensor de carga. Este es el esquema. De vuelta lo mismo. El condicionado del positivo común para todos. Ahora voy a ver una salida de un pin de computadora para cada inyector. Justamente porque trabaja de manera secuencial y no tiene que abrir ni a uno. El tema de lo que hablaba ahí, la carga. La computadora dentro tiene mapas para todo, para el sensor de temperatura, para el TPS, para el mapa, para el mapa. Famoso cuando van a cambiar un auto que modifican los parámetros.
lo hago a grosso modo de las RPMs. La computadora tiene un mapa gigante que va a 5 RPM para hacer más así, ahora para entender. En donde este es el porcentaje de carga y para eso están las RPM. Está grabado dentro de la computadora que para un 10% de carga de RPM, si bien el número no es esto que yo estoy dibujando acá es el tiempo de inyección, es el tiempo que la computadora va a abrir el inyector. Los pulsos en milisegundos que va a abrir el inyector. El auto cuando usted viene a manejar siempre está entre un 10 y un 20% entre el 15%, 10%. Ustedes se fijan la carga, en el escáner tenemos algún porcentaje, 10%, 15%. Significa que para mí la RPM, en realidad son 1000, son 900, yo hice un gráfico genérico para que sea más entendible. Que es un 10% de carga, la computadora está abriendo el inyector 2,5 milisegundos. Esta es la tabla de carga por el RPM del MAP. ¿Cierto? Ya vamos a ver. ¿Qué pasaba en el auto con carburador? Para acelerar. El auto estaba regulando. Yo pegaba una gatillada, estaba la bomba aquí que me tiraba el chorro de nafta, y después de eso el auto levantaba vuelta, ¿cierto? Bueno, acá el efecto de este lo hace más. Yo pego la acelerada y la carga se va al 100%. Yo acelero y aumenta la carga. Se me viene acá abajo la carga. La computadora aumenta el pulso de inyección, abre más el inyector, le mete más nafta. Y recién ahí empieza a levantar el RPM. Y se normaliza y se estabiliza entre un 20 y un 30% y subir las RPM. Realizamos el dibujo del inyector, mirando nosotros en el osciloscopio, inyector cerrado, inyector abierto. Cerró y vuelve. Cuando yo le pego la acelerada, lo primero que hace la computadora, y lo vamos a ver cuando la práctica, yo pego la acelerada y lo primero que veo es que el pulso se abre, se ensancha el pulso de inyección. Abre el pulso de inyección. Después se estabiliza y a medida que sube el RPM, se normaliza de vuelta el pulso, se achica, yo acá puse el número guaraní, ¿no? Se achica el pulso de inyección y lo que aparece son más repeticiones de apertura y cierre. Mayor frecuencia de la apertura y cierre del inyector. Esta es la tabla de carga por el recorrido de carga. La computadora de esta manera sabe, cuando yo acelero, ve la carga y me modifica el pulso de inyección y levanta el RPM. Esta carga la tiene metida acá adentro, la computadora, esta tabla la tiene metida acá adentro y de esa forma es como maneja. Nosotros vamos a ver que reacciona bien el MAP y demás cuando le pegamos una gatilladita al motor y vemos que lo primero que hace es ensancharel pulso. Ahora bien, yo acá le puse 0%. Estoy adelantando un poco. ¿Vieron ya alguna imagen de inyector en el osciloscopio? Vos acelerás el motor y cuando soltás, la computadora corta con su inyector, porque el motor está bajando. Esta carga lo que hace es cuando vos acelerás y desacelerás, se viene a 0%. Lo cuando lo apaga. Cuando lo veo en el osciloscopio como esto, está acelerando y por un momento ya no ve más acelerar, que lo apagó y después apareció de vuelta. Es cuando por MAP la carga se puso en cero, entonces cero no hay pulso de inyector. Esto es lo que se llama un ojo, que es corto del inyector. Es como cuando vas andando en el auto y vas manejando y cargas el acelerador, cuando baja a cero, cuando según la carga, es instantáneo. No es que lo apagó y lo vamos a ver, vamos a ver que se apaga, le pegamos a acelerar, se apaga la inyección y la vuelve a activar para ayudar a bajar la cosa, para que no esté inyectando en desaceleración. No tiene sentido, claro, porque no que si bien vos hablas de la mariposa, tenés aire que se va a quedar de vuelta. No, pero te quieren inyectar abierto y te queda abierto. Tirar una hasta el mismo botón.
Bien. Así como esta tabla para MAP, hay una para MAP, hay una para sensor de temperatura, que cada tanto temperatura, tanto pulso, todo. Lo que hace la computadora es leer la información de los sensores, hacer un cálculo acá adentro, según los mapas que tiene, según lo que le dice esto, y de esa manera activar el inyector. Igualmente no estamos hablando de inyector, activa el inyector, activa la bobina, las válvulas adicionales, las guerras. Siempre es un cálculo. Lee la situación real del motor a través de los sensores, la temperatura del aire, la temperatura del agua, la posición de la mariposa, el vacío del motor. Y según eso, va a la temperatura que tienen, hace el cálculo y actúa sobre el inyector. Bueno, con el tema del relacionado, ¿queda claro? Sí, o sea, vos viendo ya un esquema eléctrico, sabés si es secuencial, porque tiene a cada uno un inyector, el pulso tiene una salida de la para cada inyector, esta es secuencial. Si tengo dos, es grupal, si tiene una en general, es general. ¿Eso se entiende? ¿Queda claro? Eso sí. ¿Cómo? Perdón. En el anterior diagrama, cuando sacaste la explicación, dijiste que hay un sensor que al final es el que ayuda a que no trabajen los inyectores de secuencialmente real. Hay un sensor que existe, ¿cómo era que se llamaba? Para que la inyección sea secuencial, la computadora necesita saber en qué momento abre el inyector, para qué cilindro, en qué momento es cuando la válvula de admisión va bien para hacer la admisión del cilindro número 1. Sí. Después de ese lo va a tener que hacer con el inyector del cilindro número 3 en el momento que la válvula de admisión abre. Después con el cilindro número 4, después con el cilindro número 2. Para eso está el famoso del sensor de fase. ¿En qué fase está? Admisión. Sensor de fase. Sí. O CMP. Ese Es el que va en el árbol de leva. Cuando tenés sensor de SKP que tenés siempre, porque tenés el que hace así sensor de SKP para cambiar. Tenés CKP y sensor de árbol de leva o CMP o de fase, es que la inyección es secuencial. Puede ser secuencial sin CKP, sí, pero en realidad no es secuencial real, es semisecuencial, como en el bolsillo, que arranca de una manera y se pone después de que ese sensor CMP puede ir en cualquier posición, en cualquier lugar del árbol de levas. no, de hecho no va en un campo. El árbol de leva tiene un dentado específico, vieron como la corona dentada de un sensor de giro del CKP. Que es una rueda fónica, bueno, en el árbol de leva el sensor ese también va, no tengo acá un árbol de leva, va en el árbol de leva que tiene. A mí me pasó un Sprinter, ¿viste? En el Sprinter que tiene Sí, el árbol de leva. claro. Me volvió loco porque era ese sensor de no Claro. de lleno. Sí, pero lo que pasa es que aquí se necesita sensible 2 para arrancar. Pasaban las rayas 3.0, se giraba la cadena de función y no te arrancaba, pues iba de sincronismo. ¿Te acordás? En uno de estos, la ventaja que tenés es que sin sensor de fase, bueno, sin sensor de fase, suponete que perdés, la computadora se rompe el sensor de fase, sigue dando igual, porque en vez de poner una secuencia, empezás a abrir los 4 a la vez o en grupal. También esa señal como emergencia, como estratégica, la computadora empieza a abrir un 4 y un 3. Tiene la particularidad de hacer eso, como estrategia de emergencia. Te va a poner el calentamiento, en otro sensor de fase, el otro se va asignando igual, no va a ser igual de eficiente que, o lo vas a asignar igual, no pasa, claro, pero no va a ser igual de eficiente. La computadora acá tiene la posibilidad de hacer eso, porque en vez de abrir este y este, al no tener fase, dice, abro el 1 y el 4 al mismo tiempo, abro el 2 y el 3 al mismo tiempo, me paso a grupal y lo hago teniendo la señal del sensor CKP, como una grupal de fábrica. Y ahí ¿Se entiende? sería que vas a estar más. No va a ser tan eficiente, sí, no lo vas a ver en el marcador, pero en la realidad con la cámara. Te va a prender la luz, lo vas a ir generando. Se podría poner simultáneo, pero no tiene sentido.
tiene la posibilidad de averiguar muy bien. No tiene sentido si tiene ese papel, la sabe. No hay una estrategia que tenga la computadora como emergencia. La pregunta, y cuando la computadora deja, manda señal al inyector y ya pone la computadora. No necesariamente. Puedes, claro, no tenés sensor de giro, no mandas a la hora o no sé. Queda claro, simultánea, secuencial, en qué momento los usuarios utilizan para usarlo, para hacerlo seguidor, para hacerlo. Esto quedó claro, esto igual lo vamos a seguir viendo. Y cuando hagamos la prueba con el copia, ahí lo van a entender fácil. Porque ves que no hay imagen también el curso, como para hacer. Pero que tiene que tener claro que esta es la banda usa para hablar de carga por RPM. Cuando hay banda de carga y demás, hay una para MAP, hay una para TPS. Si se habla otro de desenchufar en malo, pero más es igual. Si lo desenchufás, si están dando los desenchufás, se paga. Lo hago y se paga. Si vos lo desenchufas y arranca. No anda con unidad, bueno, se olvida de esto, se agarra de otro. La computadora tiene distintas estrategias para poder funcionar. No va a funcionar igual, que va a generar un tablero, si no te queda lo que está dando, pero tiene estrategia. Deja de lado este y se agarra de la nomenclatura del TPS. Entonces dice, bueno, che, para tanta función del TPS, tanto punto y no va a ser tan específico como esta, obviamente, pero tiene forma de hacerlo. O sea, tiene forma de hacerlo como el sensor TPS en este caso. ¿Qué hace la R? Bien, bueno, vamos a hacerlo. Alguien me lo dice. Lo vamos a ver. Recibe señales de sensores. Yo le hice el dibujito, voy a ver el dibujito. Sensores, los que sensan, o sea, recibe la información, rcibe las señales. Yo les recuerdo que les había comentado, y si no se lo comenté, se lo comento ahora. Así tuve los dos y por eso lo comenté a los chicos de los. La computadora no lee temperatura, no lee presión, no lee depresión, no lee RPM. Son los sensores, lo que la computadora lee es diferencias de tensión. La computadora va a leer entre 0 y 5 volt, vamos a hacer temperatura. ¿Cómo sabe la computadora la temperatura del motor? Hay un sensor de temperatura del motor que es una resistencia que varía según la temperatura. Este sensor está conectado a la computadora, en un circuito eléctrico, uno de los pines es la masa, y el otro es un voltaje de referencia de 5 volt. Y acá la computadora, ya lo vamos a ver cuando llegue el sensor en un programa. Entonces, según la resistencia que varía en el sensor por la temperatura que está leyendo, que está tocado en el agua, va a haber un voltaje que va a variar. La computadora sabe, porque tiene un mapa para ese sensor de temperatura, que cuando está en 4,9 volt, estoy explicando ejemplo, ¿no? El motor está a 25 grados de temperatura. Cuando está a 2 volt y medio, el motor está a 47 grados de temperatura. Cuando está a 1 volt y medio, el motor está a 83 grados de temperatura. La computadora no lee temperatura, ve una variación de tensión, un circuito eléctrico que se arma. Esta resistencia va a variar con la temperatura. Al variar esa resistencia, los 5 volts que ponen por acá pasan por la resistencia, se multiplica la masa y acaba de un valor. Ese valor que ve es la tensión que va a bajar, y cada punto de esa tensión es una temperatura del motor. ¿Entiendes? La computadora no lee esa temperatura. Se da por la resultante de que esta resistencia varía, el circuito eléctrico varía y hace variar la tensión. La computadora ve variaciones de tensión.
recibe la señal, calcula el tiempo, lo que dije hoy, según toda la información de los sensores que la computadora está viendo en tiempo real, temperatura de motor, temperatura de aire, carga del motor, posición del TPS, posición del RPM, lo que sea, hace un cálculo con nomenclatura como la que hemos de hoy, y según ese cálculo, actúa. Calcula el tiempo de inyección, el tiempo que va a abrir el inyector. Controla el encendido del herramienta. Bueno, ahora vamos a hablar de los controles, porque ya sabemos de lo que son inhibidores. La computadora controla. Entre los actuadores están los inyectores, la bobina de encendido, en el herramienta están el motor paso a paso, la válvula de aire que traiga. Que gracias a ese control del herramienta, ¿cierto? Motor paso a paso es un bypass de aire, entra aire por acá y sale por acá abajo. Abre más, pasa más aire, abre menos, pasa menos aire. Este lo controla la computadora para justamente controlar el sentido. En este caso, que es una mariposa motorizada, lo hace a través del motor. Le abre la sierra, acá no hay, así como no hay cable de acelerador. Cuando ven que no hay cable de acelerador, porque es mariposa motorizada, no van a encontrar paso a paso, porque lo hace con la misma mariposa a través del motor. Ejecuta estrategias de emergencia, lo que les decía hoy, en caso de que un sensor no le funcione, no le da bolilla a ese sensor, que prende la luz algún el tablero, formándote que hay una falla, y se agarra de los otros que tiene para seguir funcionando. Obviamente no va a funcionar de la misma manera, pero no va a funcionar. Salvo que el sensor que no avisa el SKP y ya está. Almacena código de falla. Bueno, justamente, cuando ve que un sensor ya fuera del parámetro, lo almacena como falla, te prende la luz, y ahí le tenemos todo un mensaje y vemos qué vaya a hacer. Básicamente, entonces, esto es lo que la unidad de control hace. Recibir señales de los sensores, hacer el cálculo de dirección que tiene que mandar para dirigir el motor, de acuerdo a la situación real del motor, los sensores le van a informar a la computadora la situación real del motor. La real real, temperatura, lo que está ahí en el momento. Por eso la computadora hace el cálculo y dice cuánto abrir el inyector, en qué momento, en qué momento ahí ese control encendido, el avance encendido lo controla la computadora. Hoy en día no tenemos más distribuidor, las bobinas individuales, accionadas por la computadora sabe en qué momento, los avances de atrás están corriendo en todo momento. De hecho, si uno quiere hacer el descargo, como va a tener el avance. No hay que poner el avance como poníamos el instituto y está continuamente corrigiendo. Bueno, entonces, la emergencia, recién, juega alguno para estar fallando, y almacenar el código también. Guarda el código del sensor que falla para que quede registrado. Cuando venís sin poner escala, te tira lo que quiere guardar como falla. Hasta acá como venimos. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Se entiende hasta acá entonces? ¿Sí? Sensor de entrada. Sensor de entrada, yo pedí la flecha es lo que entra a la computadora, que es lo que usa la computadora para leer la información. Bueno, aparece primero el sensor de posición de señal. Sin ese, estamos hablando.
La computadora está alimentada por procesor, masa, uno pone en contacto, la computadora se despierta, empieza a funcionar, alimenta sensores y demás, posiciona el paso para acelerar, para cargar acelerada, se prepara para la arranque. ¿Cómo sabe que tiene que arrancar? ¿Cuándo empieza a llegar los inyectores y la bobina? Bueno, por el sensor CKP. Cuando lee giro es cuando empieza a activar los inyectores de la bobina. Como ya en el paso que yo puse contacto alimentó los sensores, ya sabe temperatura, posición, los el cálculo de arranque y acciona los inyectores y la bobina. Función, RPM, posición de motor. Bueno, RPM justamente, porque sabe las revoluciones que está girando, y la posición del motor se refiere a que sabe la posición del signal, en qué momento está el pistón en el motor, ¿cierto? De hecho, cuando escaneas, si el sensor de giro está puesto en el cigüeñal, ¿cierto? Sensor de giro, CKE. Es una corona dentada con un voltaje, ¿cierto? La corona dentada que falta, y ese es el punto muerto. Sí, electrónico. Este es el punto muerto superior electrónico. En carrera de compresión, en carrera ascendente en realidad, sería casi la mitad del real mecánico. La computadora primero tiene que venir, vamos a dibujarlo. No coincide con el punto muerto superior mecánico. El electrónico está primero. No está. Y eso no era. Según la. ¿Cómo está? Según el vehículo, ¿cómo está? Sensor de giro lo hago para el plato de lo bastante bien. Después de la memoria que tenemos. Este es el motor. Cuando pasa por el sensor, el pistón está a mitad de carrera, un poquito más. En carrera de ascendente. Esto es el punto muerto superior electrónico. Sigue girando el motor, y cuando llegó al punto muerto superior real mecánico, este sensor quedó desfasado por acá. ¿Por qué? Porque cuando la computadora lee, que pasa al punto muerto superior electrónico, sabe que tantos dientes después llega al punto muerto superior mecánico. Entonces tiene esa cantidad de dientes, que son grados, para saber cuándo disparar la chispa, porque el avance encendido y demás. Imagínense que si es que estuviese en el mismo momento, sería imposible hacer el cálculo. ¿Entienden? Vamos a ver.